A la vivienda de Máximo Gómez en Montecristi regresó José Martí el 9 de febrero de 1895, en la que sería la tercera y más importante de sus visitas al Generalísimo, con quien preparaba la guerra necesaria desde 1892. A diferencia de los dos viajes anteriores, en este, el apóstol permaneció en República Dominicana durante casi 2 meses y allí conoció del reinicio de la lucha por la independencia en Cuba el 24 de febrero de 1895. Ese día, precisamente, 24 de febrero de 1895, Martí y Gómez van trasladándose a caballo desde Santiago de los Caballeros hacia Montecristi. Y la noticia ya del estallido de la guerra los sorprende a ellos en la casa de Montecristi, en esa casa que hoy es un museo. Esa misma noche, Gómez organiza una reunión con los patriotas que estaban allí. Ahí estaba César Salas, Paquito Borrero, Maías Rodríguez. Habían otros cubanos que habían venido, incluso con Martí, o habían llegado después. Y se decide, hay una decisión importantísima en ese momento. La decisión más importante es que Gómez piensa, y así decide la mayoría, que Martí debe regresar a los Estados Unidos. Martí debe regresar a Nueva York. Martí no debe ir a Cuba. Cuentan que Gómez y los demás patriotas lo habían decidido porque creían que Martí, entonces delegado del Partido Revolucionario Cubano, era más útil a la guerra desde Nueva York, argumentos que el apóstol no compartió, pero que luego aceptó por disciplina. Sin embargo, todo cambió cuando el 9 de marzo de 1895 Martí leyó en el Listín Diario de la República Dominicana una nota de prensa en la que se informaba que el Herald de Nueva York había publicado que Máximo Gómez y José Martí, los principales jefes de la guerra, ya estaban en Cuba. Martí entra con el periódico, dice Gómez que entró a la casa con el periódico como si fuera el pasaporte a la guerra. Y le dice a Gómez que después de haberse publicado entre los emigrados esa noticia de que ya él estaba en Cuba junto con el Generalísimo, cómo él podía volver otra vez a llegar a las emigraciones sin haber estado en la guerra. Él tenía que participar en la guerra. Y entonces Gómez dice, resignado, ya no lo pude detener. Pero lo que jamás supo José Martí y Máximo Gómez fue por qué el Listín Diario publicó que ellos ya estaban en Cuba cuando aún permanecían en República Dominicana. Lo que en realidad sucedió lo descubrió este investigador histórico casi 120 años después. En el año 2014 tuvimos la oportunidad de hacer esa investigación y comparar los dos periódicos, lo que había dicho el Herald de Nueva York y lo que había publicado el Listín Diario. Cuando vamos a buscar el Herald, lo que el Herald dice es que Benjamín Guerra y Gonzalo de Quesada han dicho a los clubes del Partido Revolucionario Cubano en Tampa que Gómez y Martí estarían pronto en Cuba, llegarían pronto. Es decir, el Herald nunca dice que Gómez y Martí ya están en Cuba. Es una interpretación de los traductores del Listín Diario que dicen que ya están Gómez y Martí en Cuba. Y esa levedad de cambio, de enfoque en una noticia, es lo que define que Martí salga para Cuba, junto con Gómez, con César Salas, Paquito Borrero, Benjamín Guerra y Marcos del Rosario, en aquella expedición que llegará a las playas de la costa sur de Guantánamo, en Playitas de Cajobau. Una errónea interpretación que no solo marcó el viaje de José Martí y su llegada a la guerra, sino también su destino y el de la historia de Cuba. Desde Montecristi y con la colaboración de la Embajada Cubana en República Dominicana, ha sido un reporte de Wilmer Rodríguez Fernández para el canal cubano de Noticias.